acompañarnos en esta conferencia sobre los inicios de la globalización y la primera circunnavegación del planeta por Magallanes y Elcano. Quizás debiéramos haberle puesto otro nombre, quizás debiéramos haberle puesto Castilla demuestra empíricamente la redondez de la Tierra, ¿no? Porque fue un acto tremendo dentro de la navegación en aquellos momentos. Hay muchos autores que consideran que el viaje de Magallanes es tremendamente más importante que el viaje de Colón, porque el viaje de Magallanes iba programado, pensaban algo. Colón salió un poco a la aventura a ver qué había al otro lado. Son opiniones de distintos autores, no es que sea yo un experto en esta materia, pero bueno, es un hecho real y que está ahí. Hemos traído desde Sevilla al doctor Pablo Emilio Pérez Mallaína, es catedrático de Historia de América de la Universidad de Sevilla, un grandísimo especialista, un buen comunicador, y espero que haga la conferencia tremendamente agradable. Él ha impartido numerosos cursos en numerosas universidades, en la Sorbonne, en Francia, Harvard, en la Universidad de Minnesota, en la Universidad Nacional de México, en Ciudad de México, en la Católica también de Perú. Fue responsable de los contenidos del pabellón de la navegación durante la Expo de 1992, la primera vez que yo experimenté 46 grados en la piel en Sevilla fue precisamente en la Expo de 1992, no se me olvidará más. Ha recibido en 2 ocasiones el Premio del Mar, ha recibido también el Premio Roger de Lauria en el 2010, es académico correspondiente de la Real Academia de Historia. Su labor investigadora se ha centrado en la historia marítima de la carrera, digamos, de Indias, y entre las monografías que ha escrito destaca Los hombres del océano, que ha sido traducida al inglés por la Hosting University y se editó en el 1998 y luego se reeditó en el 2005. Yo no voy a decirles nada más, porque ¿qué voy a decirles yo que no pueda decirles él? Y muchísimo mejor. Ante todo, muchísimas gracias por venir. Nosotros hemos editado, creo, los códices más importantes que se han producido de alguna manera en Castilla o por impulso de Castilla, o fueron hechos aquí o fueron hechos fuera, pero relacionados siempre con alguna persona tremendamente relevante de lo que era Castilla, de lo cual ahora queda muy troceado, ¿no? Muchísimas gracias a todos y el profesor está con ustedes. Muy bien, muchas gracias. Yo antes que nada, claro, quiero agradecer a la editorial Moleiro, aquí representada tan dignamente por don Manuel Moleiro, que me haya traído a hablarles a ustedes, que me permita estar en comunicación con ustedes pues 40 o 50 minutos. Y también le agradezco que me permita hablar de lo que me gusta. A mí siempre me ha gustado hablar de navegaciones, de barcos, de gente de mar. Bueno, mis parientes tal vez del norte, del Cantábrico, han hecho que estos temas para mí sean muy importantes. Así que muchas gracias por eso. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver esto, que funciona bien. Ahora. ¿Sí? Muy bien. Bien ustedes, dentro de estas navegaciones y viajes que les insisto que a mí me encanta estudiarlos y han sido mi objeto de investigación, hay uno especialmente importante, el viaje de Magallanes y Elcano. ¿Cómo les voy a presentar a ustedes esta aventura? Pues la voy a presentar de 2 maneras. Vamos a ver imágenes. Aquí tienen ustedes un globo terráqueo, que es el globo de Martín Benjaín, que fue uno de los grandes cartógrafos al servicio de Portugal. Un mapa de Martín Benjaín fue el que parece que le abrió los ojos a Magallanes para buscar el estrecho. Así que las imágenes que les voy a poner a ustedes no son adorno, son fuentes de primera mano. No son solamente para que quede bonito. Y además voy a usar otro elemento, que van a ser darle voz a los protagonistas. ¿Cómo le podemos dar voz a esta gente que hace tanto tiempo que murió? Utilizando sus textos, los textos que escribieron.
los que acompañaron y los supervivientes, o aquellos que los conocieron. Así que con esos dos elementos pretendo comunicarles a ustedes este viaje y esta conferencia que la hemos titulado así, Los inicios de la globalización. Sí, porque entre muchos viajes decisivos, y el de Magallanes es uno, pero hay más, este es el viaje más largo, el que más millas recorrió y el que más tiempo duró, 3 años. Mucho tiempo para un viaje. El que atravesó además los 3 grandes océanos del planeta, el Índico, el Pacífico y el Atlántico, y los atravesó a todo lo ancho, no costeando, a todo lo ancho. Y fue también el que exigió más sacrificios de sus protagonistas. Muy pocos de los que salieron volvieron vivos, muy pocos, una minoría tremenda. Pero al mismo tiempo ese esfuerzo hizo que fuera el viaje, uno de los viajes que más orgullo suscitó para sus protagonistas y para los reyes y para los gobiernos que lo encargaron, en este caso el gobierno de Castilla. Así que es un viaje que precisamente se puede considerar el inicio de la globalización porque fue el viaje que descubrió el mundo entero, unió las distintas partes del mundo. Y eso es lo que es la globalización. Como dice aquí, además dibujó la imagen que seguimos teniendo hoy de nuestro mundo, que no es fácil. Vamos a empezar tal vez un poquito por el final, ¿no? Esto que ven ustedes aquí es la reproducción a tamaño natural de la nao Victoria. Yo formo parte de una fundación que se llama así, Nao Victoria, que tenemos el encargo de cuidar a este barco y un galeón de la carrera de Indias. Y vamos por el mundo navegando con estos barcos y haciendo propaganda de estos viajes y su significado. Pues aquí tienen ustedes cómo la nao Victoria de hoy en día remonta el Guadalquivir. El lunes 8 de septiembre del año del Señor de 1522, una solitaria nave maltrecha, llena de agua, de averías y de vías de agua, remontaba el Guadalquivir. Había salido de allí hacía 3 años. Por la tarde, esta misma nao llega ya al puerto de Sevilla. Y el Cano, Juan Sebastián Elcano, le escribe una carta al emperador. Sabrá vuestra alta majestad, estamos sacando las palabras y las voces de los protagonistas. Sabrá vuestra alta majestad cómo hemos llegado 18 hombres solamente con una de las 5 naves que vuestra majestad mandó a descubrir a la especiería con el capitán Fernando Magallanes, que gloria haya. Magallanes ya había muerto. Y aquello que más debemos estimar y tener es que hemos descubierto y dado la vuelta a toda la redondez del mundo, que yendo para el occidente hemos regresado por el oriente. Al día siguiente, a la mañana siguiente, esto es una pintura que se realizó por un pintor vasco en el 400 aniversario, o sea, hace 100 años prácticamente. Aquí los tenemos saliendo, estos 18 hombres, en camisa, con velas encendidas, los 18 supervivientes de 250 hombres. El martes, el lunes habían llegado a la desembocadura del Guadalquivir, el martes saltamos todos a tierra en camisa y descalzos, con un cirio en la mano, y fuimos a la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria y la de Santa María de la Antigua, como lo habíamos prometido en los momentos de angustia. El barco se llamaba La Victoria por un monasterio que había en Sevilla que se llamaba Nuestra Señora de la Victoria. Hoy ha desaparecido, estaba en Triana, hoy no se encuentra. Pero la Virgen de la Antigua sí se conserva en la Catedral de Sevilla. La fundación a la que pertenezco, todos los 9 de septiembre vamos a hacer una ofrenda a la Virgen de la Antigua como hicieron estos marineros, que entonces desembarcaban. Estos marineros, estos 18 supervivientes, siempre serán recordados por dar la vuelta al mundo. Ellos y sus compañeros no habían ido a dar la vuelta al mundo. Eso fue algo que pasó. Ellos habían ido a otra cosa. Aquí tenemos precisamente el Atlas Miller, publicado por Moleiro, una maravilla de atlas, por supuesto que sí, y que lo que nos muestra es las maravillas de Oriente. El verdadero objetivo del viaje no era dar la vuelta al mundo, era llegar a este Oriente que vemos aquí con animales exóticos, con ciudades espléndidas. Las maravillas de Oriente es por lo que iban. Algunas maravillas, otra es una imagen del Atlas Miller, todavía se pensaban que eran animales fantásticos, como esta especie de grifo, medio águila, medio león. Iban a eso, a por la maravilla, y no solo por maravillas, la gente no se mueve solo por maravillas, se mueve por dinero. Y van, desde luego, a buscar sedas, tejidos ricos, brocados. Miren ustedes, las telas más ricas y apreciadas del mundo estaban en Oriente.
Los telares europeos no eran capaces de igualar la riqueza de esas telas. Fíjense que en Burgos, en el monasterio de las Huelgas, ustedes tal vez habrán visto que de las tumbas reales se han sacado las telas que acompañaban, eran sudarios, a estos reyes. Bueno, pues cuando los reyes de Castilla se iban a dar el viaje más importante que puede dar una persona, el viaje al otro mundo, iban siempre envueltos en telas orientales. Aquí tienen ustedes el ataúd de Fernando de la Cerda, que era hijo de Alfonso X el Sabio, que son telas orientales. A la izquierda, la almohada funeraria de la madre de Fernando III el Santo. Y son todos, ven ustedes las letras, son letras musulmanas. Esta es la almohada mortuoria de la madre de Fernando III el Santo. Son todos orientales. Así que la gente, los reyes, se vestían con telas de Oriente. Tenían un enorme valor. Se pensaba también que en el Oriente las joyas nacían como setas. Esta imagen es de una ilustración del libro de Marco Polo, que tuvo en sus manos, era propiedad del duque de Borgoña, un gran personaje. Estas ilustraciones nos muestran cómo parece que hay unas personas que sacan zafiros y rubíes prácticamente como si fueran champiñones. Otra cosa a por la que iban estas personas, a por estas riquezas. Y bueno, las especias, la especiería. En el Maluco, las Molucas, es donde nace la especiería. Iban a por las especias. Sí, le daban mucho sabor a la comida, conservaban los alimentos, pero ya veremos también por qué iban a por las especias. Algo valiosísimo. A eso iban, no a dar la vuelta al mundo. Lo que pasa es que los portugueses tenían copado la ruta más directa hacia las especias. Y ellos la hacían bordeando África y acabaron dando la vuelta al Cabo de Buena Esperanza y llegaron a su destino. Y los portugueses y los españoles y los castellanos habían llegado a unos acuerdos, el de Tordesillas, donde a los castellanos se les vetaba este camino. Ellos tenían que ir por otro sitio. Y eso es lo que pasó a Colón. Tuvo que ir, para llegar a estas riquezas, a estas especias, tuvo que ir al oriente navegando hacia poniente. Este es el primer viaje de Colón. Es lo que se trataba, de llegar a las especias por otro camino porque los portugueses impedían la ruta tal vez más directa. Castilla tiene que llegar a oriente navegando hacia poniente. ¿Pero qué pasa? Que navegando hacia oriente se encuentran con una formidable barrera. América es un continente isla, pero que es el continente que más al norte llega y más al sur. El sur de América está más al sur que Australia. Es una enorme barrera de tierras que impide el paso. El problema de encontrar un paso a través de ese continente fue el problema geográfico básico después del viaje de Colón, cuando los españoles se dan cuenta que aquello no es Asia, sino que aquello es un nuevo mundo. Así que en 1519, el año en que sale Magallanes, el objetivo seguía siendo el mismo de Colón. El viaje de Magallanes es una repetición del viaje de Colón. Quieren hacer lo mismo que hizo Colón. Y quieren ir a una porcelana china. Las porcelanas chinas eran los elementos de mesa inigualables. Las ropas, las porcelanas, las especias. Todo parece que estaba en Oriente. Así que el mismo viaje de Colón. Lo que pasa es que en 1519 había algunas variantes. Por ejemplo, había dos personalidades que favorecerían el viaje de Magallanes y Elcano por causas diversas. Primero estaba Carlos de Habsburgo, reciente. Aquí tenemos una imagen de Carlos V muy joven. Él llegó aquí con 19 años, llegó a Castilla con 19 años, y era un rey ambicioso, joven, lleno de fuerza, y que además quería ser emperador. Y para ser emperador hay que hacer grandes hechos. ¿Por qué no dar la vuelta al mundo? ¿Por qué no ir a por las especias? Así que Carlos V impulsaba. Y en Portugal reinaba don Manuel I de Portugal, Manuel el Afortunado. Aquí tienen ustedes un retrato de los pocos que hay verdaderos de don Manuel. Manuel era un hombre importante en Portugal, un rey importante. Con él se llegó a la India por la ruta portuguesa, pero no era un hombre agradecido. No pagaba bien a quien le había hecho muchos favores. Y mucha gente, muchos portugueses importantes, emigraron a Castilla. Muchos de ellos se radicaron en Andalucía, en Sevilla. Así que esa llegada de gente desde Portugal también influyó en que este viaje de 1519 se pudiera producir. Aquí tienen ustedes, para comprender el regreso del Cano, retrocedamos también un poquito más hasta la Lisboa
de 1516, 1517. Insisto, el Cano salió en 1519 y regresó en el 22. Aquí tenemos la ciudad de Lisboa. Y había gente que estaba descontenta con don Manuel, el rey, con don Manuel de Portugal. Y aquí tienen ustedes a dos de los descontentos, dos de los más importantes. Arriba, a la derecha, está Magallanes, muy conocido. Pero a la izquierda hay un personaje muy poco conocido, pero muy importante. Era de Burgos. Se llamaba Cristóbal de Haro. Y era un gran comerciante burgalés que, a pesar de ser de Burgos, trabajaba en las rutas portuguesas y estaba radicado en Lisboa y comerciaba dentro de esos circuitos. Y una de las flotas de Cristóbal de Haro fue cogida por unos corsarios portugueses, fue atrapada. Y cuando se fue a quejar Cristóbal de Haro al rey de Portugal que le devolviera lo que le habían quitado, el rey don Manuel de Portugal dijo que no se lo devolvía. Con lo cual Cristóbal de Haro quedó muy enfadado con el rey de Portugal y parece ser que él fue quien convenció a Magallanes, que también estaba enfadado con el rey de Portugal, que ofrecieran el plan al rey de España. Miren ustedes lo que dice Maximiliano Transilvano, que era secretario de Carlos V. Conocía muy bien los sucedidos de la corte y del Estado. Maximiliano Transilvano dice, estos, y él se refiere solo a dos personas, estos, Hernando de Magallanes, capitán, y Cristóbal de Haro, mercader, se vinieron a la corte de nuestro emperador y rey de España determinados para demostrar a su majestad que la Malaca y las Molucas se creía estar en los términos de la partición de Castilla. Estos dos, enfadados con el rey de Portugal, dicen, ahora nos vamos a ir a Castilla y le vamos a decir que las riquezas están no en el territorio portugués, están ya en la zona española. Ahora veremos por qué. Así que estos dos disgustados con el rey. ¿Por qué estaba disgustado Magallanes? Magallanes era un hidalgo que tenía heridas en el cuerpo, porque estaba cojo de una lucha, de un arcabuzazo que le dieron en una pierna, pero también tenía heridas en el alma. Era un hombre un poco resentido. No se le había valorado bien, o por lo menos él pensaba que no se le había valorado bien sus esfuerzos y sus aventuras. Había estado en la India, aquí tienen a la izquierda una imagen de barcos portugueses, aquí está el escudo de Portugal, luchando en la India, quemando una población de la India donde los portugueses tuvieron muchas batallas, ¿no? En ellas participó Magallanes entre 1505 y 1511. Y a la vuelta a la península ibérica también luchó en África y ahí fue donde lo hirieron. Y cuando fue a pedirle aumento de sueldo, una cosa tan simple y tan común, al rey de Portugal, el rey de Portugal le dijo que no le aumentaba el sueldo. Y no era mucho lo que pedía. Así que Magallanes, de nuevo, disgustado con don Manuel de Portugal, que, insisto, no era muy generoso, se fue a Castilla. Miren ustedes por qué se podía dudar de dónde estaban las Molucas. Este mapa muestra, este es el meridiano de Tordesillas, el meridiano que separaba en el Atlántico la zona portuguesa hacia el este, esta es la zona portuguesa, y hacia el oeste sería la española, dando la vuelta. Pero hay que tener en cuenta el meridiano y el posmeridiano. Este es el posmeridiano. Todo este sector, la mitad del mundo, era portugués. Lo que pasa es que fíjense dónde están los primeros asentamientos portugueses, en la India, en Diu, en Goa, en Calicut, la costa Malabar. Y desde aquí a las Molucas, que están aquí en este centro, hay mucha distancia. Y las Molucas están prácticamente en el límite entre el territorio portugués y si ya se pasa un poquito hacia occidente, pues ya entra en el territorio español. Había las dudas y en aquellos tiempos no se podía solventar bien técnicamente dónde estaban las Molucas. Entonces, Magallanes dice, las Molucas están tan lejos de la India que ya son territorio castellano. Y eso fue lo que le vinieron a vender al rey, al emperador, poco después lo nombraron emperador. Y las negociaciones fueron aquí, como creo que ustedes saben, las negociaciones entre el emperador y Magallanes y Cristóbal de Haro. Cristóbal de Haro, que era el mercader, lo quería pagar todo. Pues yo lo pago. No, decía el emperador, esto es una labor de Estado, no lo va usted a pagar. Y el que llevaba las negociaciones por parte del rey era este personaje, Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos. Por eso conocía muy bien a Cristóbal de Haro. El factor, el director de la Casa de la Contratación de Sevilla, que llevaba todos los negocios indianos, también era de Burgos, porque lo había colocado Fonseca. Fonseca era el factotum. Fonseca era obispo, pero se dedicaba a hacer otras muchas cosas. Era una especie de ministro sin cartera y estaba rodeado de burgaleses. Y ellos le plantearon al emperador este negocio.
este negocio de ir de nuevo como Colón, navegando hacia Occidente y llegar a Oriente. Y aquí se firmaron el 22 de marzo de 1518 el acuerdo. No había que invadir el territorio portugués, porque Magallanes decía que las Molucas estaban en territorio castellano. El rey pagaría toda la expedición, no quería que hubiera capital privado. Magallanes sería el capitán general. Se le daría nada más y nada menos que el 20% de los beneficios. Le darían 2 islas en propiedad de las que descubriese, 2 islas para él. Esto es muy importante después. Y 50.000 maravedíes al año, además un sueldo. Buen negocio para Magallanes, claro que el viaje era arriesgado. Cuando los portugueses se enteran de que se ha firmado el acuerdo aquí en Valladolid, intentan obstaculizar el viaje por todos los medios. Ya era un poco tarde. Fíjense lo que escribe el padre Las Casas, el gran defensor de los indios, que también era un gran cronista, que conoció a todos estos personajes. Dice, díjose que andaban por matar a Magallanes, que incluso, esto no es exactamente, no se sabe seguro, si el rey de Portugal mandó a gente que matara a Magallanes, pero el padre Las Casas dice que, dícese, o díjose, que andaban por matar a él, a Magallanes, y así andaba a sombra de tejados. Y no salía a la calle, estaba siempre resguardado por los tejados, a sombra de tejados. Y por eso el obispo de Burgos, Juan Rodríguez Fonseca, cuando se tardaba en negociar con él, después del sol puesto, enviaba gente a su casa que hasta la posada lo acompañasen. Le mandaba guardas, no vaya a ser que por la calle lo matasen. Así que Portugal intenta obstaculizar el viaje, incluso tal vez, esto insisto, no es cierto, no se sabe seguro, matando a Magallanes. Y también es posible que utilizara la cartografía como arma. Aquí tenemos el planiferio del Atlas Miller, que también lo publica Moleiro, y vean ustedes que este mapa tiene una característica, si se fijan, importante. Si yo estoy aquí en la península ibérica y pretendo navegar al oeste, no lo puedo hacer, porque las tierras, vean ustedes, de América se extienden por todo el mundo, incluso aquí por el sur, así que la única forma de llegar a las Molucas es por el camino portugués. No existe el paso. Hay quien dice que este mapa, hecho por los mejores cartógrafos portugueses, se lo iba a regalar el rey de Portugal al Papa para que se difundiese esta idea de que era imposible el viaje de Magallanes. Y este mapa es de 1519, del mismo año en que Magallanes iba a salir. Y este mapa además se basaba en otros mapas un poquito más antiguos, como este es el mapa de Ptolomeo, que es el gran geógrafo de la antigüedad. Ptolomeo es el non plus ultra de los viajes, de los cartógrafos clásicos. Y esta visión del mundo, que es, a pesar de que sea romana, es bastante mejor que las medievales, bastante más exacta que los mapas medievales, que son desgraciadamente muy imperfectos, muy bonitos, pero muy imperfectos, vuelve a tener la idea de que, fíjense ustedes, todavía no se ha descubierto, claro, el paso portugués, pero fíjense, el Océano Índico es como un lago, es como un gran Mediterráneo. Y para ir allí, la única forma que hay, no se puede navegar hacia el Índico porque está cerrado por tierras. De nuevo, en el fondo, el mapa anterior de Miller responde a esta idea de mares cerrados. Y esta idea la tenían en mente los consejeros del emperador, que eran gente culta y conocían estos mapas. Estos los conocían la gente culta. Y como pasó con Colón, los consejeros del emperador dudaron de que el viaje de Magallanes fuera posible. También dudaron los consejeros en tiempo de los reyes católicos. Decían que el viaje de Colón no era factible, y es verdad. En 4.000 kilómetros no se puede llegar a la India desde España, ¿no? Los consejeros del emperador Carlos también dudaron. ¿Va a ser verdad esto que dicen los cartógrafos portugueses? ¿Va a ser verdad lo que dice Ptolomeo? Y pensaron, bueno, puede ser verdad, pero el riesgo merece la pena. Esto era un negocio, es una inversión. Vamos a hacer una inversión pequeña, y si es verdad lo que cuenta este hombre de Magallanes, que tiene un mapa, hay que arriesgar. Y miren lo que dice el secretario del emperador, el secretario. Considerando el emperador que lo que se podía aventurar en hacer una armada era poco, en comparación del interés que se esperaba, mandó aparejar y armar de su fisco y a expensas 5 naos. Es decir, ¿qué podemos arriesgar? ¿Unos pocos desgraciados que van a ir en los barcos? ¿250? ¿Qué valen 250 vidas para un rey, para un imperio? Los emperadores han mandado a las guerras a centenares, a miles, a millones de hombres. ¿Qué valen? ¿Y 5 barcos pueden valer mucho? Sí, pero ¿y si nos toca la lotería? ¿Y si hacemos una inversión pequeña y tenemos un magnífico beneficio? Esto es lo que se hizo. Digo, vamos a intentarlo. Y efectivamente, mandan a Magallanes a que esté 15 meses de preparativo en Sevilla,
porque en Sevilla había muchos portugueses y muy bien colocados. Don Jorge de Portugal, de la Casa de Braganza, era el alcaide del Palacio Real y de las Atarazanas. Este es el Palacio Real de Sevilla, los Alcázares. Y su teniente, es decir, su segundo, Diego Barbosa, también portugués, se convierte en suegro de Magallanes. Magallanes llega a Sevilla y se casa con la hija del teniente de alcaide de los Alcázares y las Atarazanas. Es decir, aquí tienen ustedes las Atarazanas de Sevilla en un mapa del siglo XV. Las Atarazanas era el astillero medieval sevillano. Se conserva todavía, por suerte, varias naves de las Atarazanas. Aquí las tienen ustedes en ruina. Espero que dentro de poco están muy céntricas, pero nadie las conoce. Si alguna vez van a Sevilla, pregunten por ellas. Espero que para entonces estén ya restauradas. Pero aquí, en estas atarazanas o astilleros medievales, se prepararía la empresa de estas 5 naves. ¿Cuánto costó la empresa? Miren ustedes, cerca de 9 millones de maravedíes. Hay que comprar los barcos, que es lo que más cuesta, hay que comprar alimentos para 2 años, 4 meses de salarios adelantados a los que vayan, para engancharlos, y, en fin, distintos gastos. La expedición de Colón, el viaje de Colón, costó 2 millones. Esta costaba casi 9, pero claro, son 30 años. Han pasado 30 años y la expedición iba a costar 9 millones de maravedíes. Era una cantidad importante, no desorbitada. Lo que pasa es que a Carlos V se le acabó el dinero, a pesar de que no era una cantidad importante, porque en 1519 lo nombran emperador y para llegar a ser emperador necesita sobornar, necesita regalar, necesita dar dinero. Entonces se le acaba el dinero y tiene que acudir y permitir que Cristóbal de Haro ponga un poco. Este Cristóbal de Haro, que lo quería pagar todo, le dejaron pagar prácticamente el 20% de la expedición. Así que al final fue una expedición pública en un 80% y privada en un 21%. Y compraron 5 barcos. 5 barcos fueron a Cádiz y compraron barcos. Esta imagen, aunque parece un dibujo muy elemental, es un esquema muy cercano a lo que eran realmente los barcos que compró Magallanes. Los compraron en Cádiz. Aquí tienen ustedes otra imagen también, todavía más cercana en el tiempo. Esta imagen se conserva en un archivo en Sevilla y son 2 naos y una carabela. Esta nao es de 1514, 1515 y Magallanes del 19. Así eran estos pequeños veleros, porque eran pequeños. Fíjense que tienen de eslora, ya saben ustedes, la eslora es la longitud de proa a popa, entre 21 metros y 24 metros. Yo no sé cuánto tiene esta sala, pero no tendrá una cosa así. Fíjense lo que es esto, ¿no? Esta es la imagen de verdad que podían tener una flotilla. Esto está sacado de un altar, de un retablo que hay en Zumaya, el País Vasco. 5 o 6 barcos del Cantábrico, pintados de negro, embetunados, para que las lluvias no traspasasen la madera. Así iban, negros. Y con esos 100 toneles, el que más costó fue la Victoria. Bueno, en proporción. Hubo uno que costó un poquito más, pero teniendo en cuenta que la Victoria era una de las más pequeñas, el precio es muy alto, porque era casi nuevo. La nao Victoria, la única que regresó, era prácticamente nueva. Pero fíjense ustedes, esta es la reproducción de la nao en la que nosotros navegamos. Fíjense lo que es un barquito de estos. Esta es una reproducción de la Victoria. Cuando hay un poquito de mar, las olas baten la cubierta. Y les digo una cosa, la gente no puede dormir más que en la cubierta, porque la bodega es para la carga y los alimentos. Así que en los entrepuentes, los más distinguidos, y el resto tiene que dormir donde puede. Fíjense las condiciones de este viaje. ¿Y quién se apuntó? Unos 250 hombres. Hombres porque no se dejaban llevar mujeres. Y de toda Europa. Españoles, pero fíjense, italianos, portugueses, franceses, griegos, flamencos. ¿Por qué fueron de tantos sitios? Porque muchos españoles no querían ir. Era un viaje arriesgado, sin saber qué iba a ser de ellos. Y tenían razón. Volvieron 18 vivos y otros pocos, 3 o 4 más, que volvieron por las rutas portuguesas. Así que tenían razón. Y para que fueran, había que darles incentivos. Uno de los que fue Juan Sebastián del Cano, que se apuntó como maestre, es decir, segundo comandante de una de las naos, de la Concepción. Él después mandó la Victoria, pero inicialmente era segundo comandante de la Concepción. El Cano había perdido su barco, él era dueño de barcos, pero tuvo una serie de hipotecas y perdió su nao, y entonces se apuntó a esta expedición. Hay que pagarles, miren ustedes, aquí tienen una mesa del rey haciendo pagas de adelanto a marineros. Había que pagarles 4 pagas en dinero, se les daba la comida en especie, pero sobre todo había que pagarles en espacio.
se les daba un trocito del barco, un espacio, para que ellos llevaran unas pequeñas mercancías y trajeran a la vuelta especias. Eso es lo que más valía. Era tan alto el valor de las especias que este pago en quintaladas, un quintal son cerca de 50 kilos. Este espacio en traer mercancías era lo que más valía. Así que así eran más o menos los marineros que fueron con Magallanes. Esto está sacado de un dibujo de 1520, 1522, que muestra a dos marineros jalando un cabo. No lo hacen con las manos, porque se las despellejarían. Tiran con un arnés y este pedazo de cuero que se engancha en el cabo. Este es el aspecto de los marineros de Magallanes, dibujado por un dibujante alemán, Christoph Beiris, que vino acompañando a Carlos V a España y los dibujó hacia 1520, 1521, son totalmente contemporáneos. Estos marineros, y desde luego había que llevar armas de este tipo, 70 piezas de artillería ligera, falconetes, pasamuros y 3 lombardas gruesas, que serían los cañones, pero eran bastante artillería, insisto, artillería ligera. Y además iban todos preparados para el combate. Llevaban armas para formar 2 compañías de 100 hombres cada uno, llevan 250, unos con armas blancas, con lanzas, escudos, rodelas, y otros con las armas más sofisticadas, las ballestas y los arcabuces. Así que iban a la guerra. Y también tenían que llevar alimentos. Este es el pan que se comía a bordo, lo que se llamaba el bizcocho. Bizcocho no era un elemento dulce, sino que estaba cocido 2 veces, bicoctus en latín, bicoctus, cocido 2 veces, o 3 veces, o 4 veces. Y eso quedaba sin humedad, quedaba duro, pero se conservaba. Había que mojarlo antes de comerlo, si no se perdían los dientes. Cuando los marineros eran novatos, veían como los demás le pegaban un bocado al bizcocho y se quedaban sin dientes, porque además con el problema del escorbuto y la vitaminosis, ¿no? Los veteranos sabían que eso había que mojarlo, si era posible en vino, si era posible. Así que, y el pan y el vino eran los 3/4 partes del gasto. También comían menestras, es decir, alubias, lentejas, mezcladas con carne salada o pescado salado. Y fíjense, llevaban animales vivos. En la capitana iban 2 vacas. Esto es un caballo, claro. Pero los llevaban así los llevaban atados. Esto es como se llevaban los animales a bordo. Y llevaban en la capitana 2 vacas y varios cerdos. ¿Para qué? Pues las vacas para tener leche y en un determinado momento para sacrificarlas y tener carne fresca. Y llevaban sobre todo mercancías para rescate. Rescate se consideraba que las especias eran europeas y allí se iba a rescatarlas, a cogerlas, ¿no? ¿Y qué se llevaban? Pues se llevaban telas de baja calidad, porque como las orientales no eran. Pero fíjense lo que se llevaba. 100 bonetes colorados. Un bonete es un gorrito como las barretinas catalanas. Esos bonetes colorados era el símbolo de la marinería. Era su prenda por autonomasia. Llevaban peines, anzuelos, tijeras, espejos, 2000 cascabeles, cuentas de vidrio, y las tienen abajo, de colores, planchas de plomo, cobre, cueros de metal, y dice el texto, y 100 cuchillos alemanes de los peores. Eran baratijas. Claro que si había una persona importante, a ese no se le podían regalar eso. Aparte, llevaban presentes regios. Miren lo que se le regaló al sultán de Borneo. Una túnica turca de terciopelo verde, pero la túnica era turca. Una silla de terciopelo morado, como esta. Las valoraban mucho. Cuando los españoles llegaban en viajes posteriores, los gobernantes locales seguían teniendo la silla que le habían regalado, como si fuera un trono. 5 brazas de paño rojo, un bonete, un vaso de vidrio dorado, como el que tienen aquí a la izquierda más o menos, un tintero dorado, 3 cuadernillos de papel. A la reina le regalaron 3 brazas de paño amarillo, un par de zapatos plateados y una caja de plata llena de alfileres. Esos eran regalos un poquitito más mejores, ¿no? Y con todo eso, esos hombres, esos alimentos, esas mercancías, los 5 barcos salieron el 10 de agosto, Guadalquivir abajo. Esta es la imagen de la nao Victoria saliendo por la desembocadura del Guadalquivir. Una imagen actual, para que tengan usted una comparación. Y en ese momento, Fonseca, el factotum, hizo una cosa que tendría una gran repercusión en el viaje. Nombró a un pariente suyo, llamado Juan de Cartagena, como conjunta persona a Magallanes. Esto de conjunta persona trajo muchos problemas. Conjunta persona es hacer una bicefalia. Magallanes era el capitán general, pero nombran a otro, Cartagena, que es castellano, que no es portugués, conjunta persona con la obligación de Magallanes de coordinarse con Cartagena y llegar a acuerdos siempre con él. Y si no estaban de acuerdo,
¿Y si dialogar no siempre es posible? ¿Qué pasa? Problemas. Miren lo que dice Ginés de Mafra, que fue uno de los pocos supervivientes, un marinero, que dice, esto, de nombrar a dos para mandar en una expedición, esto que en tiempo de los dos cónsules, ¿saben ustedes que los romanos tenían dos cónsules? Había una bicefalia, aunque cuando había problemas nombraban un dictador, nombraban a uno, pero en fin. Dice, eso que en tiempo de los dos cónsules romanos era bueno, ahora es mal, y cosa muy peligrosa para el que lo trae, como fue para Cartagena, porque Cartagena acabó muriendo en el viaje, y odiosa para el superior. Efectivamente, era odioso para Magallanes tener a alguien que era como él, pero no era como él. Bueno, la flota navega hacia Brasil, sufren las primeras tormentas, esta es la nao Victoria actual, navegando con las cruces de Santiago que llevaban, lo sabemos porque lo dicen los textos, esta es la señal de nuestra aventura, dicen un texto, la cruz de Santiago. Sufren las primeras tormentas, pero el mayor peligro más que las tormentas estaba dentro de la flota, estaba en esa bicefalia. Cuando anochecía, cuando se volvían las horas nocturnas, todas las naves se tenían que acercar a la capitana para que le dieran las instrucciones para la noche, para que no se desperdigaran por la noche, porque tenían que seguir el farol de la capitana y además tenían que saludar al capitán general, que era un acto de rendir pleitesía. Se decía salvar, porque le decían, salve, señor capitán. Bueno, pues Juan de Cartagena es arrestado porque no salvaba al capitán, no iba a saludarle, porque el otro no le daba información de los rumbos, no le daba información y él pues no le saludaba. Y Cartagena acaba preso. Así que ya le empieza a ir mal a Cartagena. Y llegan así a Brasil en diciembre de 1519, llevan 4 meses ya que han salido de Sevilla. Este es el Atlas Miller, que muestra un precioso Brasil, también está publicado por Moleiro. Y vean ustedes la hermosura de este paraíso. Pero todo paraíso tiene su serpiente. Aquí se produce el primer ajusticiamiento de un miembro de la expedición. Un maestre, Antón Salomón, es ajusticiado por sodomía. Entonces, un pecado considerado tremendo, nefando, y se le encontró con un grumete y aquí se le corta la cabeza a Antón Salomón. Al grumete se le perdonó, se consideraba que no era responsable, aunque alguien después lo empujó y lo tiró al agua. Desapareció. Así que en este gran viaje también hay mezquindades, claro, cómo no, en toda aventura. Allí llegan y sobre todo, fíjense, allí hay riqueza y hay alimentos. Allí hacen intercambios con los indígenas y aquí lo que quieren son alimentos. Ya empiezan los alimentos a escasear, a hacer intercambios con los indígenas. Dice Antonio de Pigafetta. Antonio de Pigafetta es el mejor cronista de la expedición. Es italiano, fue uno de los 18 supervivientes y la relación de Pigafetta, cuando tengan ustedes un ratito, por favor, cómprense el viaje al mundo de Pigafetta, la vuelta al mundo de Pigafetta y léensela, es realmente interesante. Dice, hicimos también ventajosísimos cambios. Por un anzuelo o por un cuchillo nos dieron 5 o 6 gallinas. Por un peine, 2 gansos. Por un espejito un par de tijeras, el pescado suficiente para comer 10 personas. Cambiamos asimismo a buen precio las figuras de los naipes. Por un rey de oros me dieron 6 gallinas y aún se imaginaban haber hecho un magnífico negocio. Y por un espejito, 8 papagayos, 8 o 10 papagayos. Miren ustedes, en el Atlas Valar, otro precioso, es este, el Atlas Valar que tenemos aquí, también publicado por Moleiro, vemos la imagen de un europeo cambiando un espejito por papagayos. Los papagayos eran unos animales valiosísimos, tan bonitos. Cuando alguien tenía un papagayo en su casa era pues, símbolo de gran poder y gran riqueza, ¿no? Pues allí están en Brasil y siguen navegando hacia el sur, pues, siguiendo la costa a ver si encuentran el estrecho. En abril de 1520, llevando ya casi 8 meses de navegación, se ven obligados a invernar en la bahía de San Julián, en la Patagonia argentina. En San Julián es un lugar desolado ya. Estaban muy cerca del estrecho, 400 kilómetros apenas del estrecho, pero no lo sabían. Llevaban ya 8 meses, hace mucho frío, ahora veremos, los alimentos empiezan a racionarse, y cuando se racionan los alimentos la gente se vuelve más nerviosa. Fíjense lo que es San Julián en invierno. Esto es una reproducción de las naos allí. Tremendo. Allí se produce por fin el motín. Juan de Cartagena, en la conjunta persona, está preso, pero el motín lo dirige Gaspar de Quesada, que era el capitán de la nao de Concepción, donde Elcano era el segundo. Y Elcano apoya a su capitán y se rebela contra Magallanes. Este motín es sofocado por Magallanes, pero Juan de Cartagena es dejado en una isla desierta,
A Gaspar de Quesada, el capitán del Cano, le cortan la cabeza y lo descuartizan, y al Cano lo querían ahorcar, a él y a 40 más. Mandaba a Magallanes a ahorcar a 40 hombres, de los más honrados y amigos de los capitanes muertos, y entre ellos a un hidalgo que después tuvo el mismo cargo que el Magallanes, se refiere al Cano. Esta crueldad no la consintieron los demás gente de la Armada. Si no es por el resto de la gente, a el Cano le hubieran cortado la cabeza, y por eso el Cano desaparece. Se pone en perfil bajo, no quiere que le corten la cabeza o que lo ahorquen. La expedición estuvo allí 5 largos meses, en este lugar de San Julián, de abril a agosto de 1520. Allí perdieron un barco, lo lanzaron, estaban en el invierno austral, era peligroso navegar, pierden un barco y tienen que esperar a que el tiempo mejore. Allí encuentran a los patagones. Ya saben ustedes que eran gente que tenía las piernas muy largas y por eso a esta zona se llama la Patagonia, por los patagones, que no es que fueran muy altos, tal vez tendrían 1,80, 1,90 metros, pero es que los europeos eran muy bajitos, 1,50, 1,60, y les parecieron gigantescos. Estos son los auténticos patagones. En fin, pasa el invierno austral, salen a navegar, el estrecho no estaba lejos, y por fin llegan a algo que parece un estrecho. Tardaron en cruzarlo 36 días, porque el estrecho de Magallanes tiene 550 kilómetros, como desde aquí en línea recta hasta Sevilla. 550 kilómetros de estrecho, no son 2 o 3 kilómetros. Y tardaron 36 días en cruzarlo, de octubre a noviembre. Aquí tienen ustedes el mapa de Vaz Durado, precioso, como ven, y vean ustedes cómo realmente el estrecho aparece como enormemente largo, porque efectivamente tenían esta enorme extensión. Y Magallanes no sabía si eso era estrecho o no. Dice, aquí estaba Magallanes muy pensativo, porque era tan largo, no sabía si aquí yo acababa en el Pacífico o no. A ratos alegres, a ratos tristes, porque cuando le parecía que aquel era estrecho que él había prometido, alegrábase tanto que decía cosas de placer. Luego se tornaba triste, si por alguna imaginación le parecía que no era aquel estrecho. Al fin, determinóse seguir aquella obra hasta el final. Y se adentran en el estrecho. Tienen ustedes imágenes actuales del estrecho. Un sitio que dice que tiene 100 leguas y que hay grandes, como dice, es muy angosto, especialmente de la mitad para poniente, donde las tierras en ambas partes tienen sierras muy altas. Hace mucho frío, hay muchos ríos, el agua es clara y es fría. Esta es la imagen del estrecho hoy en día. Un sitio peligrosísimo, hoy en día. Fíjense ustedes la cantidad de barcos hundidos que sigue habiendo por ahí, son barcos a motor. Aprovechando que el estrecho es muy largo y tiene muchos recovecos, una de las naves se vuelve, deserta, donde están todos los enemigos de Magallanes. Y nada más que quedan 3 naves. Una se ha perdido, otra deserta. Quedan 3. Y navegan estrecho adelante, esto es un barco moderno atravesando el estrecho de Magallanes, y lo que hacen siempre es mandar los barcos auxiliares, las chalupas, a remo por delante, a remo y vela, para que les vayan indicando el camino, para que los barcos no se pierdan. Y por fin una de estas chalupas, en este tiempo se envió una chalupa muy bien equipada, los marineros de la chalupa volvieron al tercer día y nos comunicaron que habían visto el cabo que terminaba el estrecho y un gran mar, y todos lloramos de alegría. Por fin está en el estrecho. Sí, pero ahora quedaba pasar el Pacífico. El Pacífico tiene 162 millones de kilómetros cuadrados. Todos los continentes del mundo caben en el Pacífico. América tiene 42, estos son 160. Asia tiene 44. Aquí caben todos los continentes del mundo. Tardarán 20 días y perderán 20 hombres en pasar el estrecho. Fíjense lo que dice Pigafetta. El bizcocho que comíamos no era ya pan, sino un polvo mezclado con gusanos que habían devorado toda la sustancia y tenía un hedor insoportable por estar empapado en orines de rata. El agua que nos veíamos obligados a beber era igualmente pútrida y hedionda. Para no morir de hambre llegamos al terrible trance de comer pedazos de cuero con que se habían recubierto el palo mayor. Frecuentemente quedó reducida nuestra alimentación a serrín de madera como única comida, pues hasta las ratas, las repugnantes al hombre, o tan repugnantes al hombre, llegaban a ser un manjar tan caro que se pagaba cada una a medio ducado. Una rata valía medio ducado. Y en fin, por fin, el 6 de marzo, después de 3 meses, llegan a las Islas Marianas. Dice que yendo navegando, uno que estaba en la gavia, que se llamaba Navarro, dice, tierra, tierra. Con esta subida palabra todos nos alegramos tanto, poco menos que el que menos señales de alegría mostraba se tenía por más loco. Y dice después, pienso que nadie en el porvenir se aventurará a emprender un viaje parecido.
Pigafetta ya nunca más fue. Era un hombre relativamente sensato. Elcano lo intentó y murió en el empeño en otro viaje. Así que por fin llegan a tierra, a las Marianas. Este es un atlas muy famoso, el Atlas Boxer, que es un atlas hispano-filipino de la segunda mitad del 16, que muestra el barco español llegando a donde estaban las canoas de los indígenas. Les llamaron los ladrones porque se subían al barco y robaban todo, hasta que robaron un barco auxiliar de esos tan importantes. Magallanes se irritó mucho, desembarcó y mató a varios y quemó varios pueblos. Así que allí no había que quedarse y se marcharon en dirección más hacia el oeste. Estos son, en el Atlas Boxer, los indígenas de los ladrones, dice ahí, ladrones. Estos son los que le robaron a Magallanes las cosas. Y después de un mes más, por fin han llegado a un sitio de Extremo Oriente. Este es en el Atlas de Bazdurado, donde muestra la llegada a las Filipinas. Un mes de navegación y llegan a la pequeña isla, a la isla de Cebú, con una pequeña isla al lado que es la de Mactán. Aquí tenemos. Sin embargo, fíjense, en esta banderita donde están las Molucas. Han llegado aquí, a Cebú y a la isla de Mactán. Aquello parecía un paraíso. Realmente es bonito, la isla de Cebú. Y cuando llego allí, Magallanes dice, aquí me voy a quedar yo. Estas son mis islas. A mí me habían tocado 2 islas. Esta es una. Esta me la quedo. Dijo a los suyos que ya estaba en la tierra que había deseado. Magallanes, según decían, traía ciertas islas de merced, perpetua. Barrúntase que él quería tomar entre ellas a Cebú. Él quería quedarse allí y se quiere hacer el dueño de aquellas islas. Eso le va a costar la vida. Aquí tienen ustedes en la imagen del Atlas Valar, más o menos indígenas de esta zona de Filipinas y de Indonesia, más o menos aquí están pues, otros gobernantes. Y en cuanto llega, Magallanes hace pactos con el Rajá, que se llamaba Humabón, el Rajá de Cebú, y los convierte al cristianismo. Y a él y a 800 indígenas los bautiza y les da esta imagen del niño Jesús de Cebú, que sigue siendo la imagen más venerada de Filipinas. Porque esta imagen se mantuvo allí hasta que en la siguiente expedición de López de Legazpi llegó y se encontraron al niño Jesús. Y este niño Jesús hoy en día es la imagen más venerada de Filipinas, pero se la regaló Magallanes a la esposa del rey. Al rey le llamaron Don Carlos, al rey de Cebú, lo bautizaron como el emperador, y a su mujer Doña Juana, como la madre del rey. Pero el rey de Cebú tenía enemigos y dijo Magallanes, yo con mis hombres, con pocos hombres, los gobierno a todos y los venzo. Les voy a enseñar cómo luchan los leones de Castilla, dijo exactamente. Y efectivamente, Magallanes se inmiscuye en los conflictos locales, todos le dijeron que no fuera, que no merecía la pena, pero él, el capitán Magallanes, se determinó a ir en persona con 3 chalupas y le rogamos que no fuese, pero contestó que un buen pastor no debe nunca abandonar a su rebaño. Y salimos a medianoche con 60 hombres armados, con casco y coraza, pero no tenían las piernas protegidas. Y los indígenas de Cebú, aquí tenemos un guerrero filipino del Códice Boxer, tenían grandes escudos, espadas, y los castellanos no pudieron acercarse a la costa, porque la costa era complicada, con arrecifes, con el agua a las cinturas, desembarcan, se les echan encima, y Magallanes resulta muerto. Es más, cuando vuelven los españoles a Cebú, aquellos que eran cristianos, que parecían que habían sido todo convertidos, que se llamaban Don Carlos y Doña Juana, los traicionan, los invitan a una cena, a una comida, dicen que les van a dar regalo, y los degüellan. Prácticamente no queda ningún capitán vivo. Y además tienen que quemar una de las naos porque ya no tienen gente. Esto volverá a propulsar a Elcano a un elemento destacado. Habían muerto todos los capitanes y el que estaba escondido, por fin, tras la muerte de Magallanes, sale. Y tenemos de nuevo a Elcano mandando una de las 2 naves que quedan, porque han quemado una tercera. Quedan 2 solamente naves y aquí está Magallanes de nuevo mandando una de ellas. Elcano. Están aquí, en Cebú, en Mactán, pero para llegar a las Molucas todavía tienen que recorrer una enorme distancia. Filipinas tiene 7.000 islas. Indonesia, 13.500. Esto es un auténtico laberinto. Están varios meses intentando llegar a las Molucas y por fin, el día 7 de diciembre de 1521, 2 años y 3 meses y un centenar de muertos después, llegan a las Molucas, las islas de las especias, el paraíso. Eran las islas del Maluco, dimos gracias a Dios y como señal de alegría disparamos la artillería. No debe extrañar nuestro contento al ver estas islas, si se tiene en cuenta que hacía 27 meses, menos 2 días, que corríamos los mares, siempre buscando el Maluco. Las Molucas son realmente magníficas. Aquí tenemos a Tidore y Ternate, las 2 islas en las que tuvieron los castellanos.
Y aquí estaban, por fin, las especias, hemos llegado. Dice Elcano, le dice a su majestad: ha de saber vuestra majestad cómo navegando las dichas islas del Maluco descubrimos el alcanfor, la canela, las perlas, el jengibre, la nuez moscada, la pimienta, el sándalo. Son palabras que solamente con decirlas parece que embriagan, que están perfumadas. Los sentidos se ven perfumados, pero la codicia también. Porque este era el secreto. Mire usted, este es el clavo. El clavo era la especia más valiosa. Allí cargaron en las Molucas 2.000 quintales de clavo para el rey y 400 para ellos, para los navegantes. 5 quintales de clavo, un quintal son 50 kilos, 250 kilos, en las Molucas costaban 3 ducados. Pero en Sevilla, esos mismos 5 quintales costaban 210 ducados, un 7.000% más. Este era el valor de las especias. El oro es valioso porque se pueden hacer muchas cosas con él y sobre todo porque vale mucho. Así que todo el mundo, todos los marineros intentaban llevarse a España su carga de especias y cambiaban la capa, los zapatos, la camisa por clavo para traer su pequeña carga. Tienen ustedes una carga de pimienta y de jengibre en una ilustración también del libro de Marco Polo. Cuando están todos a punto de salir, ya las 2 naves cargadas, en una de las naves se descubre una vía de agua. Y entonces esa nave se tiene que quedar allí, reparándose, y Magallanes saldrá con la nao Victoria, él solo. Se despiden los compañeros muy tristes, dice: entonces los barcos se despidieron con una descarga recíproca de artillería, los nuestros nos siguieron en su chalupa tan lejos como pudieron y nos separamos, en fin, llorando. La otra nave no volvió y casi toda la gente murió, excepto 2 o 3 que llegaron presos por los portugueses. Sigue la nao Victoria al mando ya de Elcano, pero estaban en las Molucas, tenían que salir al Índico por Timor, que es la última isla que tocan. También les toca eso, les tarda 1 mes y medio más o menos en salir. Y después se enfrentan al Índico, otro terrible océano. Y tardan 5 meses. Si para el Pacífico habían tardado 3, para llegar desde Timor a las islas de Cabo Verde, ya en el Atlántico, tardaron 5 meses sin tocar tierra. Algunos se quisieron quedar en Timor y se quedaron. Aquí, vengo del Maluco, dice esta nave, ¿no? Aquí tienen ustedes en el mapa de Vaz Durado una imagen preciosa del Índico, que atravesó. Esta hazaña no se le considera mucho y, sin embargo, náuticamente una de las más importantes. Aquí estamos en Mozambique, donde se quisieron quedar algunos, doblan el Cabo de Buena Esperanza, de nuevo el Atlas de Vaz Durado, y llegan por fin a las islas de Cabo Verde. Cabo Verde estaba en poder de los portugueses. Piden alimentos, pero pagan con especias. Y entonces los portugueses se dan cuenta que vienen de Oriente y los apresan a todos los que salgan en el barco. La Victoria tiene que cortar los cabos y salir corriendo. Habiendo llegado los últimos días de Timor, en 5 meses sin comer más que arroz, bebiendo solo agua, no tocamos en tierra alguna por temor al rey de Portugal. Así que se nos murieron de hambre 22 hombres. Por lo cual arribamos a la isla de Cabo Verde, donde el gobernador de ella me apresó el batel con 13 hombres, diciendo que solo los portugueses podían descubrir la especiería. En fin, dice Magallanes en una carta al Cano, resolvimos, a pesar de todo, morir antes que caer en manos de los portugueses, y así que con grandísimo trabajo de la bomba, estaba lleno de vías de agua, y dándole constantemente a la bomba, que era un trabajo exhaustivo, dice: tan cansados como hombre alguno ha estado, con ayuda de Dios y Nuestra Señora, después de pasado 3 años, regresamos. Por fin han regresado. Se está acabando el viaje y llegan a Sevilla. Vamos a terminar diciendo cuáles son las consecuencias de este viaje que hemos visto así en amplias pinceladas, ¿no? Miren, aquí tenemos a la Piedad de Miguel Ángel. Fíjense, una de las consecuencias fue que los europeos se dieron cuenta que eran capaces, los europeos del siglo XV y XVI, de superar a los clásicos, a los griegos, a los romanos, que era lo máximo. Así como Miguel Ángel superó a los artistas griegos con esta preciosa imagen, los navegantes habían superado a los geógrafos griegos, habían dibujado la esfera del mundo como realmente es. Fíjense aquí 2 mapas medievales. Estos 2 mapas medievales yo se los tendría que explicar a ustedes qué significan. Esto es África, perdón, esto es Europa, esto es África, esto es el Mediterráneo, esto es Oriente. Esto no se entiende. Esto sí se entiende. Esta es la imagen del mundo. Los mapas que se dibujan ahora son los mapas. Todo mapa es realmente tiene un elemento político importante. Aquí está Europa en el centro, el Atlántico en el centro. Los chinos y los americanos ahora tratan de poner el Pacífico en el centro. Un mapa es una construcción política. Pero este mapa se descubre entonces.
Y dice Maximiliano Transilvano, estos 18 marineros que llegaron a Sevilla son más dignos de ser puestos en inmental memoria que aquellos argonautas que con Jasón navegaron. El viaje de Jasón y los argonautas era el gran viaje de descubrimiento clásico. Aquel griego, dice, navegó desde Grecia solamente por el mar del Ponto, solo por el mar Negro. Y esta gente ha dado la vuelta al mundo. Entonces, el gran viaje de los griegos era por el Mediterráneo, por un trozo del Mediterráneo. Nosotros hemos dado la vuelta al mundo. Nosotros somos superiores a los griegos y a los romanos. Y además, en este viaje es el inicio del fin de los monstruos. Estos monstruos se pensaba que habitaban gente que tenía las caras sobre el pecho, los monópodos, que tenían un solo pie y se tapaban con el pie para darse sombra, los cíclopes. El propio Atlas Miller todavía tiene dragones, pero no, y hombres con cara de perro. Todo esto, dice Transilvano, dice, nuestros españoles, habiendo dado la vuelta al mundo y orbe, nunca se han topado y visto ni podido saber que en el tiempo alguno haya habido o haya semejantes hombres monstruosos. Así que lo que los antiguos acerca de esto dijeron se debe tener por cosas de fábula y falsas. Los antiguos nos mienten. Nosotros estamos aquí realizando la ciencia moderna. Esto es el inicio del mundo científico moderno. Enfrentarse a la naturaleza con una mirada directa y clásica. Perdón, más que la clásica. Y además, este viaje es un símbolo de la globalización. Antes la gente vivía en universos cerrados y lo más que había era la ruta de la seda que atravesaba por tierra lentísima. Aquí, sin embargo, se han atravesado a todo lo ancho los mayores océanos del planeta. Así que es el símbolo perfecto de la globalización. Aquí tienes un mapa del siglo XVI donde aparece ya la ruta trazada de este enorme viaje. Y durante mucho tiempo otra consecuencia fue que el Pacífico se convirtió en un lago español. Nada más que navegaban por el Pacífico los españoles, excepto una expedición que hizo Drake. Así que otra consecuencia es el dominio del Pacífico. Los ingleses y los franceses llevaron mucho después. Otra consecuencia más. Filipinas se convirtió en una posesión española y una especie de bisagra entre Oriente y Occidente. Aquí las mercancías que venían de Oriente se llevaban hacia América y hacia la Nueva España. Todas estas cosas de lacas, abanicos, mantones de Manila, que consideramos nosotros tan españoles, son realmente chinas a través de esta ruta. Pero la ruta no sería directa, no sería fácil de mantener. En el siguiente viaje que se lanzó hacia las Molucas, murió todo el mundo. El Cano murió en medio del océano, en el segundo intento de llegar a las Molucas. Y no llegó ninguna expedición de vuelta a España. El camino español hacia Oriente pasaría por América. Los españoles irían a Oriente, pero volverían a México y de México pasarían después por el Atlántico. Porque, fíjense una cosa, en los mismos años en que se da la vuelta al mundo, se conquista México. Y entonces, el que había sido América, que había sido un obstáculo, se convierte en un objetivo en sí mismo. Allí hay plata, allí hay muchos indios susceptibles de ser obligados a trabajar, y parece que España se desentiende de Oriente y vende las Molucas a Portugal. Parece que América es lo que más se interesa. Así que Oriente interesa menos. Pero, sin embargo, América será una perfecta plataforma para llegar a Oriente, un nuevo camino. Y sobre todo América tiene una cosa, plata. A los chinos no se le pueden dar baratijas, no se le pueden dar bolitas de vidrio, no se le pueden dar espejitos. Ellos no dan la seda a cambio de espejitos. Hay que darle plata. Esta es una moneda mexicana de plata con cuños chinos. Con esta plata se comerciaron todos los europeos en la India. Se dice que sin el descubrimiento de Colón, que consiguió la plata, el descubrimiento de Vasco de Gama no hubiera servido para nada, porque al llegar a la India e intentar a los chinos venderles cosas, insisto, baratijas, no es posible. Y esta es la última imagen que les pongo. Esta es la Nueva Victoria, y desde luego es un viaje tremendo, como hemos visto, el viaje de los viajes, el resumen de otras muchas aventuras que hay en esta época. Pero no pensemos que esto hay que dejarlo en los anaqueles de la historia, porque fíjense una cosa, el espacio exterior es nuestro nuevo non plus ultra. Este es nuestro océano que tenemos también que atravesar. El viaje a Marte durará 3 años, como duró el viaje de Magallanes, y se hará en naves espaciales, y lo harán astronautas, navegantes de los astros. Así que tenemos que aprender de ellos. Los conquistadores de las estrellas tendrán que aprender de los viejos navegantes. Admiremos el viaje, pero sobre todo aprendamos de él. Incluso para nosotros, todos nosotros tenemos un personal non plus ultra.
Tal vez de los sacrificios y de las luchas de esta gente podíamos aprender todos nosotros mucho. Y muchas gracias.